apuntes en lo que es la psicopatología y psicodinámica del trabajo. Vamos a empezar por la psicopatología del trabajo, es decir, Christophe Dejour, la primera obra que conocemos de él acá, al menos en el ámbito de estudios donde yo estaba, que es el CEIL, el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales de Buenos Aires. Dejour conocemos una obra, un libro que se imprime acá, que se edita acá en la Argentina, que es copia del francés, que es Trabajo y Desgaste Mental. ¿Qué dice Dejour en esta presentación, digamos? Vamos a la primera, Lu. Lo primero que Dejour va a marcar es que el trabajo, cualquier trabajo asalariado, o el trabajo que sirve para obtener ingresos, puede ser patógeno o estructurante. Ustedes, como son médicos, entienden mucho más que yo lo que quiere decir patógeno. Es decir, puede ser causante de enfermedades, es decir, puede ser patógeno o estructurante de acuerdo a las consecuencias que tenga ese tipo de trabajo sobre la salud mental de los trabajadores. Lo que él llama patógeno o lo que él llama estructurante, que sería lo opuesto, va a depender, y esto se los anticipaba un poco yo ayer, de la organización del trabajo en que están insertas esos trabajadores. Y se acuerdan, no sé si se acordarán, que ayer yo les decía que a diferencia de muchos teóricos de la sociología de las organizaciones, etcétera, para ellos la organización del trabajo... Profesora, se está escuchando mal la clase. ¿Se escucha mal? ¿Qué tiene? ¿Lu? Hay sonido, hay como un sonido que retumba, pero fíjense, por las dos chequemos que no haya ningún micrófono abierto. Yo voy cerrando los que veo. A ver, ahí me parece que pasó. A ver. Sí, me parece que era un micrófono abierto. Cualquier cosa te aviso. Bueno, a ver ahora, probamos de nuevo. Yo decía... Es el tuyo, perdón. Del trabajo, Norma, perdón, es tu micrófono, aparentemente. ¿Micrófono? Es que yo tengo el micrófono incorporado a la cámara y es el mismo que teníamos ayer. Estamos fritos, si no. A ver si lo bajo un poco, ¿Ahora sigue haciendo ruido? Sí, es como si fuera, no sé, alguna interferencia. No me doy cuenta qué puede ser de interferencia, porque no veo qué puede estar acá cerca mío haciendo interferencia, digamos. Cuando no hablas no se escucha. Ah, soy yo entonces. Estamos fregados, ¿eh? Igual se escucha. A ver si hablo un poco más bajo. Ahí está, ahí me parece que mejoró. Bueno, a ver si mejoró ahí, ¿qué podrá ser? A lo mejor estaba muy alto mi micrófono, muy abierto. Se escucha leve, pero se escucha, me parece que... Chicos, ¿ustedes escuchan? A ver, si me Sí, escuchan. se escucha. Sigue igual, ¿Sí? pero se escucha. Sí, se escucha. Dale, Sí. perfecto. Siga, profe, porfa. ¿Escucha? Bien, voy a tratar de hablar bajo para que no retumbe. Entonces, de acuerdo, según la psicopatología del trabajo, de acuerdo a los efectos sobre la salud mental de los trabajadores, ellos dicen el trabajo puede ser patógeno, causa enfermedad, o puede ser estructurante. Y que sea patógeno o estructurante depende de la organización del trabajo. La organización del trabajo siempre va a ser una división de tareas y de hombres, qué puesto, qué vigilancia, etcétera, qué responsabilidades, pero siempre para esta teoría la división del trabajo es una relación social que mediatiza para los trabajadores la voluntad de lo patronal. Y siempre esa organización del trabajo, y ya vamos a explicar por qué, termina siendo fruto de una negociación entre la patronal y los trabajadores. Entonces, cuando la división del trabajo
cuando el trabajo es patógeno, es porque la división del trabajo está produciendo sufrimiento. Y yo les decía ayer que para ellos la palabra sufrimiento rompe con el sentido común. No es como podríamos pensar nosotros un dolor, un simple dolor o un malestar. Para ellos, sufrimiento es una descompensación psíquica. Una descompensación psíquica que no llega a ser una enfermedad mental. ¿Sí? Ya está. Ya prontito. ¿Cómo? Insisto, el sufrimiento es una descompensación psíquica que no llega a ser una enfermedad mental porque está precariamente equilibrada. Yo un poco spoileo la teoría, les anticipo. ¿Por qué está precariamente equilibrada esa descomposición mental? Está equilibrada a partir de los gastos de energía psíquica que hacemos los trabajadores, elaborando estrategias o defensas contra ese sufrimiento. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Entonces, de nuevo, el trabajo puede ser, de acuerdo a la organización del trabajo, puede ser, según los efectos sobre la salud mental, patógeno o estructurante. Entonces, si es patógeno, produce sufrimiento. Si es estructurante, por el contrario, permite encontrar placer en lo que uno hace. ¿Por qué? Porque hay reconocimiento de lo que uno hace, permite que uno se desarrolle como persona y lo haga en un ambiente, digamos, en donde le siente que es agradable trabajar. Entonces, insisto, el sufrimiento es una descompensación psíquica que no llega a ser enfermedad mental porque está precariamente equilibrada. Y va a depender siempre de la organización del trabajo en que está inserto esos trabajadores. Por eso, una transformación, un cambio en la organización del trabajo puede inducir placer, salud mental y salud corporal. ¿Cómo se escucha? ¿Se arregló o sigue mal? Se escucha bien. Bárbaro. Entonces vamos a la próxima. Yo les decía que el sufrimiento es una descompensación psíquica que está precariamente equilibrada, por eso no llega a ser una enfermedad mental. Y les decía que está precariamente equilibrada porque los trabajadores gastamos energía psíquica en elaborar defensas contra ese sufrimiento. Entonces, vamos a elaborar sistemas defensivos. Esos sistemas defensivos, esas defensas, estas estrategias defensivas, así los van a encontrar ustedes en la literatura, como defensas directamente, como estrategias defensivas o como sistemas defensivos, no son conscientes, no somos conscientes de que estamos elaborando una estrategia defensiva. No son conscientes, no son planificados, pero sí tienen una dirección. ¿Cuál es la dirección? Es luchar contra el sufrimiento. Y él va a decir, fíjense, paradójicamente, si bien de parte del trabajador están luchando contra el sufrimiento, están al servicio de la producción. ¿Por qué? Porque de alguna forma anestesian al trabajador y le impiden repensar y transformar la relación con el trabajo. Es decir, no se modifica la organización del trabajo, no hay una lucha, no hay un conflicto, porque esa defensa colectiva que hemos elaborado, ¿verdad? Es como que nos anestesiara frente a ese sufrimiento y nos permite seguir en el trabajo en las condiciones en que nos producía malestar y sufrimiento. Les anticipo también que las defensas pueden ser de dos tipos. Pueden ser individuales o colectivas. Obviamente, las colectivas son las más efectivas como defensa. De ella participa todo el grupo, como ahora lo vamos a ver. En cambio, las defensas individuales generalmente pasan por algún tipo de conductas. La mayoría de ellas es por porque hay alguna automedicación o adhesión a algún consumo problemático.
ya sea el alcoholismo o sea algún tipo de drogas. Entonces, si la defensa, ellos aclaran también, cuando las defensas colectivas, sobre todo las colectivas, dejan de ser un medio para poder volver soportable el trabajo, un medio de lucha para que no me haga sufrir este trabajo. En realidad no es para que no me haga sufrir, es para que yo no sienta dolor por el sufrimiento que me provoca el trabajo. Esa sería la expresión correcta. Cuando esa defensa colectiva de que participa todo el grupo se transforma como un fin en sí mismo, como una ideología, ellos van a hablar de ideologías defensivas de oficio. Ya vamos a ver que ellos se van a encontrar en la multiplicidad de estudios clínicos que realizan, van a encontrar una ideología de oficio muy fuerte, y lo van a encontrar en una región de Francia, que es donde ellos trabajaron, en un grupo determinado de la sociedad. Entonces, esas defensas colectivas, entonces yo les decía, eran como las más fuertes. Vamos a la próxima. Pero también el trabajo, podemos tener la suerte de estar en un trabajo donde encontramos placer en ese trabajo. Y ellos van a aclarar, porque ellos vienen del psicoanálisis, que el placer en el trabajo viene porque ese trabajo, que es estructurante, nos permite sublimar, es decir, hacer una transformación de los deseos sexuales en obras productivas. Es decir, el trabajo ofrece así una salida laborable al deseo y por eso se llama estructurante. Generalmente, las organizaciones del trabajo que son estructurantes son aquellas que hacen partícipes a los trabajadores de la concepción del trabajo. Volvemos a Taylor. Taylor es el que separa en el trabajador de oficio, digamos, estaba aunada la concepción, cómo iba a realizar el trabajo, de acuerdo al saber hacer que tenía, y la ejecución, cómo lo realizaba. Es Taylor, si ustedes se van a acordar, que a partir de la observación y luego la transcripción en el método de tiempos y movimientos, va a separar la concepción, el diseño del trabajo, la planificación de cómo se hace la tarea, con qué gesto se hace, de la ejecución. Y va a tomar la concepción del trabajo, lo va a dejar en la oficina de organización y métodos, y a los trabajadores le va a quedar la ejecución de esos trabajos de acuerdo a lo que dice la oficina de organización y métodos. Ya vamos a ver con esta teoría que no están así, que nunca están así. Pero las organizaciones del trabajo, para concluir con esto, el trabajo que son estructurales... ¿No? ¿Cómo? Sí, ¿Perdón? estamos. ¿Qué le encontró? Perdón, no escucho qué me dicen. Alguien estaba hablando. Tienen que cerrar los micrófonos. Era un micrófono abierto, ya está. Ah. Bueno, hoy es el día de los micrófonos. Y los micrófonos tienen su lugar en esto. Quieren ser reconocidos por la tarea que realizan. Entonces, generalmente las organizaciones de trabajo que son estructurantes son aquellos que permiten a los trabajadores participar colectivamente de cómo va a ser realizado el trabajo, de pensar cómo sería la buena forma de idear, de diseñar el trabajo y las tareas que componen ese trabajo. Y al hacerlo, como siempre el trabajo se trata de un colectivo, fomenta la cooperación, que yo también les avisaba ayer que para esta corriente de pensamiento, cooperación es diferente de coordinación. Toda organización del trabajo, con la división de hombres y tareas, siempre establece una coordinación entre puestos. Una coordinación en el espacio, una coordinación en el proceso y una coordinación en los tiempos. Pero la cooperación es lo que se da en el colectivo de trabajo cuando ese grupo de trabajo, ese equipo de trabajo que está realizando la tarea, se constituye como colectivo. Ya lo vamos a ver en detalle, pero no siempre que hay un grupo, un equipo de trabajo, ese equipo de trabajo es un colectivo.
Es decir, no siempre en un equipo de trabajo hay cooperación, que es el deseo de trabajar con el otro. Entonces, yo les había anticipado que para esta corriente la organización del trabajo siempre es una relación social y dentro de esa relación social incluye cómo debe ser realizado el trabajo. La organización, yo le decía, la oficina de organización y método de una empresa fordista o taylorista lo puede haber diseñado bárbaro en el manual, pero siempre, y ahora vamos a ver por qué, hay una negociación entre la conducción y la ejecución, siempre. Que esa negociación resuelve cómo se realiza el trabajo. A la próxima, Luciana, perdón. Finalmente, esta es la presentación. Lo que van a marcar ellos es que van a hacer un señalamiento muy preciso diciendo las organizaciones del trabajo producen sufrimiento, pero en el caso de la mujer, en el caso del género femenino, hay un sufrimiento suplementario. Está relacionado con su identidad social. Este tema lo trabaja una socióloga del trabajo brasilera, brasilera y japonesa, es Elena Hirata, que realiza varias investigaciones. ¿Y por qué las mujeres tienen un sufrimiento suplementario? Porque al sufrimiento que encuentran en la tarea, sea cual fuere, ellas, por razones de doble trabajo en la empresa y trabajo en el hogar, no tienen tiempo para elaborar defensas colectivas. Si la defensa colectiva la organiza el grupo de trabajadores, que insisto, no es algo consciente ni deliberado, pero lo hacen, ellas no pueden participar porque siempre están compelidas, requeridas, exigidas por esta doble tarea. Esta doble tarea que significa el trabajo en la empresa y el trabajo en el hogar. Generalmente las mujeres no tienen tiempo de quedarse un rato más charlando con los compañeros, tienen que salir corriendo porque hay alguna urgencia hogareña que satisfacer. Los hombres, por su parte, lo que también han estudiado desde la psicología, pueden usar como defensa colectiva frente al sufrimiento la dominación de la mujer, es decir, en el hogar. Es como que el sufrimiento que me produce el trabajo lo canalizo de alguna forma en el hogar mediante la relación que tengo con la mujer, digamos. Ahí aparece la violencia de las relaciones es decir, ahí aparece la violencia. Muchas veces la violencia en el hogar tiene como fundamento la violencia que proviene de las relaciones del trabajo. Por eso ellos van a marcar que esa violencia que aparece en las relaciones del trabajo es desviada hacia las mujeres en el hogar, en donde los niños también pueden sufrir de la misma. Y por otro lado, y un poco para concluir con la presentación, digamos, ellos van a hablar que mediante la división internacional del trabajo, ustedes saben que hablamos de países centrales, países subordinados, países periféricos, etc. En esa división internacional del trabajo, generalmente, y mediante las empresas multinacionales, se desvía hacia los países menos desarrollados las formas de organización del trabajo que son resistidas en los países centrales porque tienen una estructura sindical mucho más fuerte. Por ello ellos van a decir, gran parte de la locura laboral se va a concentrar en el tercer mundo, es decir, va a venir por estos pagos, digamos, gran parte de la locura laboral. No en vano, de Jure ha realizado tiene mucha relación con lo que pasa en Argentina, pero además tiene muchos más trabajos realizados en Brasil también. Vamos al caso para ejemplificar a qué llamaban ellos ideologías, la ideología de oficio. Cuando dice ellos, cuando una defensa colectiva se transforma
en un fin en sí mismo y no un medio para soportar el sufrimiento, encontramos una ideología de oficio. Y ellos van a encontrar, la próxima, Luciana, ellos van a encontrar esta ideología de oficio en un caso muy especial, en una investigación, en un estudio clínico que hacen en Francia, en el subproletariado. ¿Qué llaman ellos subproletariado? A la parte de la sociedad formada por desempleados y subempleados, es decir, por aquellas, por lo más bajo, digamos, de la escala de los trabajadores que nosotros dijéramos a changa, digamos, que entran y salen del mercado de trabajo, es decir, que tienen, por un tiempo tienen trabajo y luego lo pierden, es decir, que están así continuamente en ese movimiento, que son los más vulnerables, siempre tienen trabajos intermitentes, temporarios. Es en esa porción de la sociedad que ellos van a encontrar, lo que les llama la atención cuando realizan un estudio clínico, es que la tasa de morbilidad es muy superior a la media de la población en general en Francia. Ellos lo atribuyen a las malas condiciones de salud, en higiene y en educación. Pero también se dan cuenta, pese a que están detectando una cierta cantidad de enfermedades que se repiten, que esas personas se niegan a hablar de la enfermedad y del sufrimiento. Y manifiestan un sentimiento, más que manifiesta, de verdad, muestran un sentimiento de vergüenza con respecto a la enfermedad. Ellos van entonces a llegar a la conclusión de que esta gente vive a la enfermedad, cuando están enfermos, sienten esa enfermedad como una acusación. ¿Por qué? Porque la enfermedad los hace verse a sí mismos, pero en realidad esto lo comparte todo el grupo, ¿verdad? Los enfermos son como culpables de sus enfermedades. El que se enferma es porque es un vago, un holgazán. Entonces, ellos lo que van a detener, y peor todavía va a ser en el caso de las mujeres. Es decir, los hombres tienen vergüenza de mostrar que están enfermos y llegan realmente a la atención médica cuando ya cuando ya están muy mal, cuando ya está muy avanzada la enfermedad. Pero peor es con las mujeres. Es como que las mujeres que tienen que atender generalmente muchos hijos no se permiten enfermarse. No se permiten enfermarse hasta haber criado a sus hijos. Y cuando criaron a sus hijos, digamos, ya las enfermedades están tan avanzadas que la expectativa de vida de este grupo femenino es muy baja. Entonces, ¿qué hace la mujer? Esto que le estoy diciendo, trata de controlar, se trata de vivir, ella vive con la enfermedad, salvo cuando la enfermedad hace crisis, cuando ya no puede ignorarla, cuando los síntomas son muy grandes. Ahora bien, todo el grupo, hombres y mujeres, tienen vergüenzas, mucha vergüenza de ser examinados por el médico, y curarse termina siendo una cuestión moral, un principio moral. Hay que curarse para demostrar que uno no es un vago, un holgazán. Si terminan en el hospital, la hospitalización, entonces, fíjense, ellos dicen, la hospitalización se siente como el fracaso de todos los sistemas que de una forma u otra, no conscientes, pero sí direccionados, ellos habían construido para contener a la enfermedad. Por lo tanto, vamos a la próxima, este grupo, desde la psicopatología, van a decir, bueno, este grupo en realidad lo que está manifestando es una ideología de la vergüenza. Y esa ideología de la vergüenza frente a la enfermedad es una defensa colectiva. Es una defensa colectiva en tanto todo el grupo participa de ella. Todos piensan y sienten y creen lo mismo con respecto a la enfermedad. Ahora bien, esa defensa colectiva, ¿de qué los defiende? Los defiende de la ansiedad frente a la miseria y la muerte. Por eso cuando fracasan esa ideología, por eso cuando ya no pueden disimular, cuando realmente se sienten enfermos, aparecen esto que yo llamo las defensas individuales. Esas defensas individuales entonces son las conductas individuales y socialmente condenadas. Lo que prolifera es el alcoholismo en ese grupo.
los actos de violencia antisocial, y aparecen también casos de locura, como descompensaciones psicóticas, en algunos casos. Ahora bien, cuando fallan todas esas defensas individuales, aparece la muerte por subalimentación, ¿verdad? Que se va a agravar con alguna enfermedad. Entonces, ellos llegan a la conclusión, el grupo de médicos y psicólogos, que el costo de la ideología defensiva es muy alto. Es muy alto porque hace callar a la enfermedad, al sufrimiento, y lleva a rechazar los cuidados y a beneficiarse con la atención médica, digamos. Por eso, esa ideología de la vergüenza, esa ideología que participa todo el proletariado, lo va a llevar a dos cosas. Vamos a la próxima, Luciana. Lo lleva, por un lado, a valorar el cuerpo del que trabaja. Se valora el cuerpo del que trabaja y por lo tanto no hay que hablar del cuerpo enfermo. Y segundo, la enfermedad para ellos siempre significa interrupción del trabajo. Entonces, la ideología de la vergüenza, el acallar de alguna forma la enfermedad, acallar y disimular, digamos, aún para sí mismos, la enfermedad, consiste para ellos en mantener lejos del riesgo de un agotamiento del cuerpo que los haga alejar del trabajo. Y como consecuencia, si pierden el trabajo, ¿verdad?, la miseria, la subalimentación o la muerte. Ellos van a determinar 6 características de la ideología de la vergüenza, que la venimos un poco diciendo y que sería un poco la síntesis de todo esto que estamos diciendo. La primera característica, vamos a la próxima, Luciana, es la función. La función de la ideología de la vergüenza es contener una ansiedad grave. La segunda es la especificidad. Depende de cada población en particular. No la vamos a encontrar a lo mejor en el subproletariado argentino para nada. O en el subproletariado holandés o mexicano. No la vamos a encontrar. Es específica de determinadas, sí, pero es específica de determinadas poblaciones. ¿Por qué? Porque cada población tiene sus propios problemas. En el subproletariado, por ejemplo, dentro de una misma sociedad, en el subproletariado, que es esta parte del proletariado más vulnerable, que entra y sale del mercado de trabajo, que tiene y no tiene empleo continuamente, será el problema será el desempleo. Para otras, tal vez para la clase media, que tiene un empleo formal o más estable, ahí tal vez sea la organización del trabajo lo que le produce el sufrimiento. La tercera característica es que es una defensa frente a una angustia real. No es resultante de conflictos intrapsíquicos, no están locos, no son psicóticos. Realmente la angustia que sufren es real. La cuarta característica es que debe ser colectiva. Si no es colectiva, no es ideología. Para que sea una ideología, tiene que participar de ella todo el grupo. Y el que no participa, el que no piensa, cree y siente lo mismo, es excluido del grupo, ¿verdad? La quinta característica es la rigidez. Hay una adaptación rígida al ambiente. Es decir, no estoy enfermo, no me permito estar enfermo, cuando en realidad estoy desarrollando una enfermedad. Y puede traer consecuencias graves, porque si yo me convenzo de que no estoy enferma, tampoco voy a aceptar la atención médica. Y la sexta es que esa defensa es vital, está hacia la vida misma, a la posibilidad, más que a la vida, yo diría, a las condiciones de existencia misma. Por ende, es obligatoria. Es decir, como es obligatoria, va a sustituir todas las defensas individuales. Y los conflictos mentales van a aparecer solo cuando hay un mínimo de control de la realidad que es peligrosa. Es decir, aquellos que pueden darse cuenta en realidad que están negando algo que es innegable, como puede ser una enfermedad peligrosa. Esta es la presentación de la psicopatología del trabajo, de hasta dónde, y lo que convendría ahora, digamos, desarrollar,
profundizar un poco más, es esta idea de las defensas, tanto las defensas individuales, pero sobre todo colectivas. Vamos al próximo, Luciana, a la próxima que dice defensas, creo que se llama, ¿no? Bueno, ahí lo subo. Es el que sigue. Fíjense que mientras Luciana está buscando, está subiendo, vamos avanzando un poquito. Cuando ellos hablan de las defensas, lo primero que van a hacer es comenzar a desarrollar su teoría diciendo qué pasa con el salario. Y un poco nos podemos relacionar con lo que decía Yajoda, María Yajoda, ¿se acuerda? Con que el salario tenía funciones manifiestas, una función manifiesta que era el ingreso, que era la posibilidad de mantenerse una familia, pero también funciones latentes. Bueno, ellos van a decir, el salario contiene significaciones concretas. Por ejemplo, el ingreso, mantener la familia, ganar para las vacaciones, lo que fuera. Pero también, un poco en relación con lo que decía Yajoda, de las funciones latentes, es decir, las no perceptibles, tiene también, dice de Jure, significaciones abstractas. ¿Por qué? Porque a partir del salario no solo es lo que yo voy a hacer con el dinero, es decir, yo comienzo a realizar toda una función simbólica. Contiene sueños, visiones fantasmáticas, fantasías, proyectos de posibles realizaciones. Por otro lado, la fatiga, tenés que poner la primera, Luciana. La fatiga del trabajo se relaciona con la carga de trabajo y con la insatisfacción. No es solo la carga de trabajo lo que produce esa fatiga, sino distintas formas de insatisfacción. La organización del trabajo, dice ellos, concebido como un servicio especializado de la empresa, ajeno a los trabajadores. Es decir, en los cuales les dicen qué deben hacer o con quién deben intercambiar sus funciones, pero no les preguntan si esa es la forma correcta para realizar el trabajo a ellos que son los ejecutantes. Por lo tanto, generalmente, esto que vienen diciendo ellos, la organización del trabajo, que los mantiene a ellos alienados, y uso a propósito la palabra alienado como sinónimo de ajenos, ¿verdad? Fuera de esa organización, ataca a la vida mental y a las motivaciones y deseos. Entonces, el sufrimiento en el trabajo, esta descompensación psíquica que no llega a ser una enfermedad mental porque está precariamente equilibrada, comienza cuando la relación entre el trabajador y la organización del trabajo está bloqueada. Es decir, el trabajador se está dando cuenta que así como le dice la organización del trabajo, su trabajo no sale, y utilizó todo lo que disponía para realizar el trabajo de saber y de poder sobre la organización. Y ya no puede cambiar más nada. Es decir, cuando los medios de defensa que él tenía contra las restricciones físicas ya se le han agotado y la imposibilidad de toda evolución no existe para poder aliviarla. Entonces, en el Taylorismo y Fordismo, la próxima, ¿verdad? Puestos absolutamente alienantes, despersonalizantes, cada uno un número que realiza durante todo el día una misma tarea, que no ha decidido cuál sería su tarea, ni ha decidido cómo sería el proceso de trabajo, ¿verdad? El Taylorismo y el Fordismo son, como venimos diciendo, trabajos altamente repetitivos. ¿Cuáles son los efectos del trabajo repetitivo sobre la actividad psíquica? Es el sufrimiento. ¿Por qué? Porque se trata, como cualquiera de nosotros, un sujeto que tiene, cualquiera de nosotros, una historia personalizada y un trabajo absolutamente despersonalizante, repetitivo, que no considera la creatividad. Ellos
de aquí surge la pregunta, la gran pregunta de la psicopatología del trabajo, ¿cómo frente a esta organización del trabajo los trabajadores no se vuelven locos? Respuestas: no se vuelven locos porque sufren. Y a ese sufrimiento lo equilibran precariamente mediante las defensas. Ello para decir, hasta los sujetos psíquicamente más sólidos sufren esta influencia de la organización del trabajo. Yo recuerdo siempre esto, los efectos, esta cosa de una historia personalizada y un trabajo despersonalizante, perdón. Yo les comentaba la otra vez de una película italiana muy buena que se llama La clase obrera va al paraíso. No sé si alguno lo ve, pero el protagonista de la película, que era obrero, etc., visitaba a un ex compañero en el manicomio. Era el único que lo iba a visitar, ese ex compañero que había terminado en el manicomio. ¿Y por qué había terminado en el manicomio este hombre? Porque había atacado en un brote, el psicótico, había atacado al ingeniero de la empresa. ¿Y por qué lo había atacado? Porque él quería saber a dónde iba de lo que la tapita, una tapita de metal que él tenía continuamente que producir día tras día. Él lo que quería saber era eso, cómo él se insertaba en el conjunto complejo de trabajos inmensos que forman la sociedad. Entonces, todo el día estaba haciendo una chapita, una tapita. Y él lo que quería saber era eso. Y esa imagen, si llegan a ver la película, acuérdense de esto. Entonces son los efectos del trabajo repetitivo sobre la actividad física, absolutamente alienante. Después de 6 horas de estar haciendo el mismo gesto, yo creo que para cada uno de nosotros, si estuviéramos ahí, en realidad el que está haciendo el gesto, que tiene nuestra cara, nuestro cuerpo y nuestro movimiento, es un muñequito, y nuestra mente está a 1000 kilómetros de ahí, ¿verdad? Es imposible mantenerse compenetrado con el trabajo. Vamos a la próxima. Entonces, ¿cuáles son las defensas contra estos tipos de trabajo que son tailorizados? El trabajo tailorizado, esto que les estoy contando, es absolutamente rígido. Y al ser tan rígido que demandan de nosotros, acá la otra película es Tiempos Modernos, ¿verdad? Demandan de nosotros no solo una habilidad, no solo conocimiento, sino que demandan un cierto ritmo de trabajo que no puede alterarse, no puede ni apurarse, ni puede disminuirse. El ritmo de trabajo debe mantenerse durante toda la jornada de trabajo invariable. Con respecto a esto, ¿verdad? Allá por los años 80 y 90, había un periodista, no sé, para los que se acuerdan, que se llamaba Neustadt, que se la pasaba hablando maravillas de los trabajadores japoneses, porque cuando los trabajadores japoneses hacían paro, lo que hacían era trabajar más, mucho más. Cuando uno estudia el toyotismo y ve los 5 ceros del just in time, ¿verdad? Que no puede, se da cuenta porque los trabajadores japoneses trabajaban más rápido, porque le arruinaban el just in time, porque los obligaban a tener stock, les producían más y le aumentaban los costos. Cosa que parece que Neustadt nunca había leído por estas cosas. Entonces, el tiempo de trabajo tailorizado es un tiempo rígido, es un trabajo rígido, es un ritmo de trabajo y un gesto de trabajo que debe mantenerse invariable. Y entonces, esa forma de trabajo va a invadir el tiempo libre, el tiempo fuera de trabajo. ¿Por qué? Porque esa invariabilidad, ¿verdad?, del ritmo de trabajo, la tenemos que seguir manteniendo fuera del puesto de trabajo. Cuando estoy en casa no me puedo relajar, porque si me relajo y sigo haciendo, y nos pasa mucho esto, seguimos haciendo todas las funciones como si atrás tuviéramos un cronometrista, y no lo tenemos, pero lo tenemos acá el cronometrista, y al tiempista.
no podemos relajar nuestro ritmo de trabajo porque creeríamos que después no lo vamos a poder retomar al interior de la fábrica. Entonces, ellos van a analizar a la Organización Científica del Trabajo, cuando digo ellos me refiero a DeJure y a todos sus equipos, y van a decir, fíjense, la Organización Científica del Trabajo, que impone tiempos y movimientos, y los movimientos, a cada movimiento le asigna un tiempo, esos tiempos surgen de que tomaron como modelo al más rápido, cosa que también van a ver en la clase obrera Valparaíso. No se fijan en un trabajador medio, sino que generalmente, como una especie de trampita patronal, siempre se le toma al más rápido y se le exige al resto que equipare eso, que trabaje tal cual. Pero además, ¿verdad? Todo el día las mismas operaciones, ellos dicen, el sistema elimina las diferencias. Claro, Ford decía, ¿qué me importa de los trabajadores calificados de oficio, la American Federation Labor, el Close Shop? Si yo, como he organizado la cadena de montaje y he repartido las operaciones, puedo formar un trabajador en 6 horas. 6 horas. ¿Qué me importa? ¿Por qué? Entonces, el sistema va a eliminar las diferencias personales, va a crear el anonimato y la intercambiabilidad. Y por supuesto, al haber separado tan tajantemente concepción de ejecución, al punto que los movimientos que tenés que hacer te lo dice la concepción, te lo dice el manual de procedimientos, estará separada, borra cualquier iniciativa espontánea. Yo diría, busca borrar, busca terminar, y ya vamos a ver por qué, y ellos mismos lo van a explicar. El sistema rompe las responsabilidades y el saber y aniquila las defensas colectivas porque son puestos individuales uno al lado del otro. Por lo tanto, va a desembocar, dicen ellos, en una diferenciación del sufrimiento. Unos, de acuerdo al puesto, a la tarea, van a sufrir más que otros, lo que les lleva a montar en este tipo de defensas personalizadas, defensas individuales. Vamos al próximo. En cambio, en otras tipos de producción, en otras empresas, por ejemplo, en las obras públicas, aparece el trabajo en equipo. Y cuando hay trabajo en equipo es donde se ponen en marcha defensas colectivas. ¿Por qué? Porque al trabajar en equipo, y estar cada equipo diferenciado, cada grupo, ellos pueden organizarse y distribuirse el trabajo para alivianar las tareas y sentir que de alguna manera pueden sobreponerse a las tensiones. Sin embargo, sigue siendo un trabajo repetitivo. Y ese trabajo repetitivo tiene efectos sobre la salud psíquica. Va a aparecer de nuevo el sufrimiento sobre una historia personalizada y un trabajo que es despersonalizante. ¿Verdad? Vamos a la próxima. Esto que les contaba. ¿Qué pasa fuera del trabajo? Fuera del trabajo, cuando hacen el estudio de DeJure, se dan cuenta que son pocos los trabajadores que pueden organizar sus descansos según sus deseos y necesidades fisiológicas. Y ahí aparece este término de contaminación. ¿Qué es la contaminación? La contaminación del tiempo fuera del trabajo por características propias del tiempo dentro del trabajo, de lo que pasa dentro del trabajo. Entonces, si dentro del trabajo es despersonalizado, esta despersonalización va a figurar dentro del hogar. Seguimos todos trabajando a gran velocidad y repetitivamente. Estás en casa, es tu casa, hacela como quieras. No, ¿verdad? Se sigue manteniendo un tiempo y un ritmo que es el del trabajo. Y no es solo, ellos dicen, no es solo una contaminación del tiempo libre por un hábito que traigo del trabajo. Es una estrategia.
Es una estrategia defensiva para mantener la represión de comportamientos espontáneos, creativos, que me cortarían después del trabajo el condicionamiento productivo. Y por lo tanto, se forma así un círculo vicioso, digamos. Vamos al próximo. Hasta aquí algunos conceptos que elabora de Jure y su equipo mientras se desarrollan como la psicopatología del trabajo. No, ¿Verdad? discúlpame, ¿cuál es el power que sigue? El que se llama la psicodinámica del trabajo, o la psicodinámica del trabajo. Doctora, ¿le puedo preguntar una cosa? Pero por supuesto. Me quedé pensando por qué los... Le digo a Luciana, el número 14, sí, decime por favor, Silvana. ¿Por qué eso que dijo, los japoneses trabajan más cuando están de huelga? Había forma de hacer el paro a la japonesa porque el toyotismo, ¿verdad? Tiene dos formas de organizar el trabajo, tiene dos componentes la organización. Uno es que no se trabaja con stock o se trabaja con un stock mínimo. Y por eso ellos desarrollan esto que se llama just in time, que lo debe haber escuchado 1000 veces. ¿Qué significa just in time? ¿Verdad? Trabajar con 5 ceros. Uno de esos ceros, es decir, cero, que no tiene que haber, es cero stock, cero existencia. Que también es una mentira, porque siempre hay una existencia mínima. Pero ¿por qué no quieren stock? Ellos trabajan con la idea que tomaron de los supermercados, que también es lo mismo acá, los supermercados norteamericanos, es decir, la idea del repositor, ¿verdad? ¿Qué repone el supermercado? Solo lo que vendió. Lo mismo hace la Toyota, el toyotismo. Solo hay como dos flujos, decíamos. Uno que ¿cuándo comienza la producción del auto? ¿Cuándo se vendió? Al revés de lo que era la historia de las otras automotrices, que primero fabricaban el auto y después lo vendían. Acá no, acá se vende el auto y automáticamente va hacia atrás, digamos, va remontando toda la cadena productiva, todas las órdenes de producción para que hagan esos autos que se vendieron. Hablo de autos porque nunca es uno solo. Entonces, eso está elaborado así porque los stock le producen costos. Tener una mercancía acumulada que no vendo, pero que sí tengo que cuidar, y tengo que tener personal, y tengo que gastar en energía, luz, etcétera, es costo. Ahora, entonces yo organizo todo para que se trabaje de acuerdo a lo que me piden, producimos. ¿Qué pasa si yo produzco más de lo que me pidieron? Porque me pongo a trabajar como loca. Se acumula el stock. Es como que ellos hacen acumular un stock, entonces. Y le producen costos, y le rompen la organización, le rompen toda la organización, todo el sistema de tiempos que está absolutamente cronometrado, eso se desaparece. Pero no hay grandes conflictos en Japón, se negocian y se arreglan rápido, digamos. Bueno, pero de todas formas no es que sean maravillosos y ángeles los trabajadores en un conflicto. Lo hacen porque saben que ahí pegan y duelen. La otra es, siempre que hay un conflicto, las partes que están en conflicto, sobre todo los trabajadores, van a tratar de hacer algo que les signifique un perjuicio a la patronal. De lo contrario, no van a conseguir lo que... Es decir, si, no creo que elevando una oración le den lo que piden, ¿verdad? Bueno, ¿estamos, Silvana? ¿Se entiende? Sí, se entendió. Se entendió. Gracias. Entonces, vamos a ahora cuando, perdón, desde la psicopatología del trabajo comienzan a realizar algunos cambios teóricos y forman una nueva corriente teórica que se va a llamar psicodinamia o psicodinámica, es lo mismo, del trabajo, depende de quién lo escriba. Entonces, vamos a la primera.
Fíjense, la psicopatología del trabajo decía, esto que estuvimos viendo hasta ahora, el trabajo puede ser causante de sufrimientos psíquicos y hasta de problemas mentales. Contestaban que sí. La gran pregunta era, ¿cómo con esta organización del trabajo los trabajadores no se vuelven locos? La psicodinamia, en cambio, va a decir, después de hacer un largo recorrido con la psicopatología, que trabajar significa enfrentarse cotidianamente a peligros tales como, y a todos nos pasa esto como trabajadores, cotidianamente nos enfrentamos el miedo, el aburrimiento, la humillación, puede ser, la vergüenza, el sentimiento de injusticia, el sentimiento de traicionar las propias convicciones, es decir, una serie de contradicciones con respecto al trabajo. Sin embargo, dicen estos estudiosos, los trabajadores no se vuelven locos. Entonces, ellos van a decir, el ámbito de la salud mental en el trabajo ya no es el enigma, ya no es la locura lo que hay que estudiar, sino lo común de esta normalidad. Es decir, lo común de esta normalidad que ellos van a decir es una normalidad sufriente. Vamos a la próxima. Es decir, para la psicodinamia va a ser, entonces se va a definir como corriente de estudio como el análisis dinámico de los procesos psíquicos movilizados, por los trabajadores obviamente, por la confrontación del sujeto trabajador con la realidad del trabajo. Insisto, el análisis dinámico de los procesos psíquicos movilizados por la confrontación del sujeto que trabaja con la realidad del trabajo. Ellos aclaran que trabajan con un modelo de hombre que es el mismo del psicoanálisis, que sería un sujeto producto de una historia singular, portador de esperanzas y deseos. Fíjense que dice una historia singular y no una historia particular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo singular sería la síntesis entre lo universal y lo particular. Es la historia de cada uno de nosotros que de alguna forma no solo explica nuestra historia, sino que explica la historia de la sociedad en donde vivimos. Primera cuestión. Segunda cuestión. Ellos van a postular que el trabajo conlleva, implica cualquier trabajo en una empresa, ¿verdad? Cualquier trabajo productivo, un desfasaje irreductible. ¿Cuál es el desfasaje irreductible? Lo que nunca se va a poder, digamos, que son como dos opuestos. ¿Dónde está? Está entre el trabajo teórico y prescripto, lo que me dice la empresa, lo que dice el manual, lo que me dice la organización del trabajo que debo hacer. Claro, el trabajo prescripto o teórico es lo que me dice a partir de la organización del trabajo, la patronal, que yo debo hacer. Y ese trabajo prescripto se confronta, se enfrenta al trabajo concreto, al trabajo como actividad concreta, lo que realmente se hace. Entonces, van a decir, cualquier sea la calidad de la prescripción, cualquier sea lo maravilloso del manual de procedimiento, del protocolo, del memorándum donde te llegó la orden, puede ser maravilloso su calidad, siempre va a tener fallas que deben resolverse en la situación de trabajo. ¿Por qué? Porque entre el trabajo teórico prescripto nunca puede prever lo que va a ocurrir. Es decir, nunca puede saber lo que la realidad le va a oponer como contradicción. Por eso aparece ahí el término lo real. Entonces, entre el trabajo teórico prescripto y el trabajo como actividad concreta, siempre aparece lo real, que va a mostrar que lo prescripto
protocolo, lo que fuera, tiene fallas, porque son situaciones particulares que no se pueden. Entonces, ¿quién va a solucionar esto? Es decir, ¿quién va a solucionar lo que la realidad me opone como resistencia a lo que yo debo hacer? ¿Quién lo soluciona? Lo soluciona el trabajador, los trabajadores. ¿Cómo lo solucionan? Porque van a inventar, y el término lo uso a propósito, van a inventar, van a encontrar una salida para esa contradicción que opone la realidad. Lo van a solucionar de alguna manera. Por eso, dicen ellos, cualquier sea, ellos dicen, por eso dice, siempre la psicodinámica es el análisis de los procesos psíquicos movilizados por la confrontación del sujeto con la realidad del trabajo. El sujeto debe llevar a cabo una tarea, teóricamente escrita o teóricamente propuesta, pero la realidad le va a ofrecer dificultades que no aparecen cómo se solucionan en ningún lado. Por eso él va a movilizar esos procesos psíquicos para solucionar eso que la realidad le opone a lo que debe hacer en su tarea. Vamos a la próxima. Entonces, el enfoque psicodinámico, dicen ellos, estudia la movilización de la inteligencia y de la personalidad. No es solo la inteligencia, a lo mejor solucionamos algo gracias a la simpatía que tenemos, o hacia la severidad. Es decir, movilización de la inteligencia y de la personalidad de los agentes. Inteligencia y personalidad convergen para superar lo que la realidad les opone en términos de imprevistos y contradicciones. Por eso, para la psicodinámica, trabajo, realmente lo que uno puede considerar trabajo, es lo que no está dado por la organización teórica del trabajo. Porque la organización teórica del trabajo me dice, vos debés hacer tal cosa. Pero cuando la realidad me opone contradicciones o falla o imprevisto, no me dice cómo lo tengo que solucionar. ¿Está? Por eso ellos van a decir, trabajo realmente, el trabajo que realizamos, el esfuerzo más grande, es lo que no está dado por la organización teórica del trabajo. Trabajo, entonces, es todo lo que los trabajadores inventan para encontrar los mejores compromisos, y esto lo hacemos todos, y casi le diría cotidianamente, entre lo que deben hacer, lo que es posible hacer, lo que desearían hacer, esas tres cosas, teniendo en cuenta lo que creen que es justo y bueno. Insisto, lo que deben hacer, lo que es posible hacer y lo que desearían hacer, siempre teniendo en cuenta lo que es justo y bueno. Hay veces que la respuesta no es inmediata. Hay veces que un trabajo nos ofrece una resistencia, un imprevisto, que no sabemos, perdone la expresión, cómo carajo salimos de esta. Y así nos vamos a casa sin haberlo solucionado. Y así nos vamos a dormir. Y así soñamos. Y así volvemos al otro día sin saber cómo. Y de repente, ¡paf! De alguna forma lo solucionamos. No va a ser lo mejor, pero tampoco va a ser lo peor. Insisto, todos nosotros, lo que debemos hacer, el compromiso realista se llama esto. Ellos van a llamar, el trabajo es fruto de un compromiso realista que hacen los trabajadores entre lo que deben hacer, lo que es posible hacer, lo que desearían hacer, teniendo en cuenta lo que creen que es justo y bueno. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Entonces, vamos a la próxima. La psicodinámica también, ¿verdad?,
va a tener una visión muy particular sobre la identidad. ¿Qué somos cada uno de nosotros para nosotros mismos, ¿no? ¿Quién soy yo para mí misma? Entonces, lo primero que van a decir que una cosa es la identidad y otra cosa es la personalidad. La personalidad es un conjunto de rasgos afectivos, cognitivos y morfológicos que cada uno de nosotros tenemos y que no varía. Pero la identidad, en cambio, es una conquista que se capitaliza en el orden de lo singular para cada uno, pero que opera en el orden de la intersubjetividad. Repito, opera en el orden de la intersubjetividad. Yo sé quién soy, lo mismo que cada uno y todos ustedes, a partir de la mirada de los demás. Si no existiera un otro que me mira y me dice algo, yo no sé quién soy. Ahora bien, la identidad, en términos psicológicos, es como que tiene como dos caras. Hay una identidad que va a hacer que sea una identidad que se realiza desde que nacemos, en el ámbito erótico del hogar materno, desde allí, desde que nuestros padres nos miran, hay un otro ahí que nos está mirando y de alguna forma nos dicen quiénes somos. Pero hay otra identidad, una identidad que se reafirma cotidianamente, ¿verdad? Y que me está diciendo quién soy a partir de lo que hago. Vamos a la próxima porque está en la próxima, Luciana, lo que estoy diciendo. Entonces, hay una identidad nuestra que surge en el ámbito erótico y pasa por el reconocimiento del ser. Los primeros son nuestros padres. Pero hay otra que no es el ámbito erótico, sino el ámbito social, en donde esta búsqueda de ver quién soy yo debe reconducirse por medio del reconocimiento en el hacer, en mi trabajo, en mi profesión. Ellos dicen, es en el hacer, donde me vuelvo lo que soy, en la apreciación siempre renovada de los otros acerca de la utilidad y la belleza de lo que hago. Se pusieron líricos, están hablando de belleza, ¿qué les pasó a ellos? No. Fíjense, vamos a repasar algunas palabras. Dice, apreciación siempre renovada de los otros, en lo que hago. Pero ¿qué aprecia el otro de lo que hago? En la utilidad y la belleza. Y esto proviene de que ellos, sobre todo de Jure, va a tomar esta idea del reconocimiento de los otros hacia cada uno de nosotros a partir de Kant. Entonces, Kant, cuando habla de los juicios, habla de dos tipos de juicios. Los juicios de belleza y los juicios de utilidad. Los juicios de utilidad, obviamente, el reconocimiento, la apreciación del otro, viene por el lado de lo positivo o negativo, de lo bueno o lo malo que he hecho para satisfacer alguna necesidad. No importa cuál fuera, alguna demanda, algún pedido. La utilidad de lo que he hecho. Pero el juicio de belleza es aquel juicio que proviene de los pares. ¿Quiénes son los pares? Los pares son otros que tienen nuestra misma formación, nuestra misma calidad, que saben hacer nuestro trabajo y lo que aprecian, más allá de la eficacia de mi trabajo como el juicio de utilidad, es la calidad de lo que yo hago. Pero ese es el juicio de los pares. El juicio, el reconocimiento, ¿verdad? El reconocimiento que viene del juicio de utilidad, generalmente ¿de quién viene?
de superiores, de clientes a quienes yo satisfago. Pero el juicio de belleza que va a la calidad de lo que he hecho, ese juicio viene de aquellos que saben hacer lo mismo que yo. Es decir, de mis pares. Y son los juicios que aumentan nuestro narcisismo, que nos dan más satisfacción, que nos ponen maravillosos. Cuando el compañero viene, el compañero que está laburando con vos y te dice, che, como vos solucionás esto, nadie. Vos sos capaz de encontrarle la vuelta. Ese es el juicio de belleza. El que sabe íntimamente cómo se realiza el trabajo y entonces puede apreciar la calidad de lo que hacemos. Entonces, volviendo a la psicodinámica del trabajo, fíjense que acá lo que estaba diciendo, hay un reconocimiento, una identidad que pasa en el hacer. Pero para que yo descubra mi identidad a través del hacer, necesito del reconocimiento del otro. Necesito que haya un otro que esté reconociendo la utilidad o la belleza y la utilidad de lo que hago. Por eso, insisto, ellos van a decir, solo accedo a mí mismo a saber quién soy yo. Y al otro, por medio de un hacer considerado. El otro está considerando lo que hacemos, tomado en cuenta, es decir, reconocido. Ahora bien, el reconocimiento entonces se plantea como algo esencial en esto que decíamos al principio. El trabajo puede ser, el conocimiento que recibimos de los demás, ¿no? El trabajo puede ser patógeno o estructurante. Piensen ustedes cuando ponen un gran esfuerzo en el trabajo y no existe el reconocimiento. Nadie se da cuenta, nadie se detiene a pensar cuánto le llevó a usted a hacer lo que tan bien ellos están usando. Tan bien, de manera tan beneficiosa para ellos, pero nadie piensa qué es lo que pasa o cuánto les lleva a ustedes. Por eso, dice ellos, el trabajo puede obstaculizar la construcción de la identidad social y ser fuente de sufrimiento. No hay reconocimiento, sufro. Si el reconocimiento encima es negativo, peor todavía el sufrimiento. Vamos al que sigue. ¿A qué llaman ellos las trampas necesarias? Ellos dicen, primero, como yo les explicaba, la confrontación entre trabajo prescripto o teórico y trabajo concreto, es decir, lo real en el medio. Ellos van a decir, la organización del trabajo prescripta nunca es estrictamente aplicable. Hacia los operadores van a converger las órdenes, que son más o menos coherentes, pero también está ahí lo real, los imprevistos, las fallas, las contradicciones. Entonces, el operador va a elaborar, consciente o no, un compromiso realista. Compromiso realista, lo que debo hacer, lo que puedo hacer y lo que quiero hacer, lo que desearía hacer, considerando lo que es justo y bueno, siempre es inestable. Porque lo real, donde yo debo aplicar mi trabajo, también es inestable. Nunca es la misma la realidad, cambia continuamente. Ahora bien, con respecto a la organización del trabajo, coordinación de tiempos y tareas, ¿qué van a decir ellos? Ningún operador va a despreciar a priori las recomendaciones en términos de higiene y seguridad, lo que conocemos, es decir, respecto a su salud y a su seguridad. Ninguno. Ni tampoco se va a irritar con las exigencias que le impone la empresa, por otro lado, en demanda de calidad. Ni tampoco con las de tiempo. Pero cuando aparecen restricciones temporales, es decir, cuando es necesario sacar la producción a como dé lugar, y cuando dicen a como dé lugar quiere decir olvídate de la seguridad,
olvídate, un poco de la calidad, acomodé lugar, los agentes entonces se ven obligados a menudo a salir de la legalidad, lo que dice el protocolo, lo que dice la ISO 9000, lo que dice ¿cómo es? El protocolo de seguridad, no por su gusto, sino no porque tengan ganas de trampear, de hacer una trampa, lo tengo que hacer así, pero lo hago así porque es más rápido, sino para realizar lo mejor posible su tarea. Vamos a la próxima, Luciana. Entonces, además, más que entonces, nunca el manual es estrictamente aplicable, primero, por un lado. Pero por otro lado, si fuera estrictamente aplicable, la producción no sale en tiempo y forma. ¿Está claro? Quiero decir, si el manual fuera perfecto, o el protocolo, y los métodos de trabajo, de organización y métodos, fueran perfectos, y siguiéndolo rigurosamente, la producción saldría en tiempo y forma y con la calidad requerida, sería maravilloso. Pero nunca es así. Nunca. ¿Por qué? Porque son los trabajadores los que tienen que hacer el compromiso realista, superando lo que la realidad le impone en forma de imprevistos. Pero además, fíjense que si el mejor manual, el mejor, no saca la producción. Si no, no sería una medida de fuerza que llevan adelante los trabajadores el trabajo a reglamento. ¿Qué quiere decir trabajar a reglamento? Trabajar de acuerdo a lo que dicen los protocolos y los manuales, siguiendo rigurosamente lo que dicen y en los tiempos que dicen. No sale. Son los trabajadores, y generalmente son los equipos, más aún los colectivos de trabajo, los que saben cómo hay que puentear lo que dice el manual para que la producción salga en tiempo y forma. Es así. La cara B de la moneda. La cara A es que van a tener que verse que esto que ellos llaman trampas. ¿Qué son esas trampas? Es decir, que yo digo puentear de alguna forma el protocolo. Son prácticas comunes que hacen todos, todos saben de esto, aceptadas por todos, y que son una de las mayores fuentes de sufrimiento en el trabajo. ¿Por qué? Porque como yo sé que estoy haciendo algo que no debo hacer, pero que si no lo hago el trabajo no sale, no sé si queda claro, ese carácter de clandestino de lo que hago va a pegar de lleno en algo que ellos valorizan mucho, que es la confianza. Si yo te miento a vos para sacar el trabajo, tal vez te pueda mentir para otras cosas también, y rompo la confianza necesaria entre los trabajadores, confianza para poder trabajar juntos. Y la confianza, dice estos estudiosos, no se prescribe. Yo no puedo decir, a ver, tenerle confianza a él. No, la confianza se conquista, se gana. Por eso, un equipo de trabajo, un grupo de trabajadores, se transforma en un colectivo de trabajo cuando las relaciones de confianza y cooperación entre ellos se hacen posible mediante la elaboración de reglas comunes. ¿Qué es esto de las reglas comunes? Esas reglas comunes, vamos al próximo. El grupo de trabajo, ese equipo, se ha dado reglas, pero que no están escritas en ningún lado, no se han hablado, digamos, no se han hablado, digamos, como para escribirlas, no, surgen del trabajador junto y están internalizadas por todos. Ahora bien, las reglas que van a elaborar los grupos que se transforman en colectivos de trabajo tienen una dimensión técnica, porque son seguramente maneras de hacer cómo se trabaja en ese grupo.
Pero además, dicen ellos, organizan las formas de cooperación. ¿Qué quiere decir que organizan las formas de cooperación? Es decir, las maneras de decir, cómo se habla, qué se dice, qué no se dice, el vivir juntos en la empresa y los modos de convivencia. Eso está organizado. Eso, además, entonces, de tener una dimensión técnica, tiene una dimensión ética esencial que estatuye, que dicen para ese equipo, para ese grupo, qué es justo y qué no lo es, qué está bien y qué está mal. Y van a organizar todas las relaciones de ese colectivo, dentro del colectivo, pero también del grupo hacia otros grupos, ya sean subordinados o superiores. E insisto, están basadas en la deliberación colectiva, en las conversaciones, en cuánto se conversa y cómo se conversan las cosas del trabajo y lo que se aprecia y lo que no se decretan, se discuten. Es decir, siempre esas reglas de trabajo remiten al oficio y dan sentido a la expresión trabajar juntos. Que nosotros a veces lo decimos, ¿y vos con quién estuviste trabajando? Ah, trabajaste con tal, estuviste en el grupo de tal, sí, vos ya sabés. Y lo apreciamos positivamente o negativamente, porque viene de un grupo que tenía una determinada concepción del trabajo, pero además de las relaciones dentro del trabajo. Cómo se llevan adelante las relaciones dentro del trabajo. Vamos a la próxima. Entonces, estas reglas siempre demandan la construcción de un espacio deliberativo, es decir, tiene que haber un lugar de encuentro para esos trabajadores, un lugar de encuentro donde se puedan expresar con confianza, es decir, donde puedan expresar en confianza los gustos, las opiniones, los valores, sin sentirse observados ni juzgados, sino que están dentro del grupo. Y ese espacio es un espacio informal. Será cuando van a tomar café, será cuando salen, se van y se juntan algunos a jugar a algún equipo de fútbol, lo que sea. Ahora bien, cuando falta ese espacio deliberativo, donde los trabajadores elaboran, realmente elaboran lo que significa el buen trabajo para ellos y para los demás, se puede derrumbar el colectivo y entonces el sufrimiento en el trabajo aparece de una manera muy fuerte, porque surge cuando la relación del sujeto con la organización del trabajo se bloquea, ya no tiene al colectivo, al grupo, a la cooperación se rompe y el grupo entonces ya no puede elaborar defensas colectivas. La confianza se vuelve imposible y el reconocimiento fracasa. Entonces nos enfrentamos, dicen ellos, a una normalidad sufriente. Vamos a parar 5 o 10 minutos acá, ¿puede ser? Sí, Sí, me vendría profesora. bastante bien. ¿Les parece? Bueno, Dale. Sí, sí. Ok.
no aceptan, ¿por qué los trabajadores no aceptan, o cuesta que acepten, las modificaciones que les sugieren en su forma de trabajar, cuando son modificaciones que harían bien a su salud? Por eso se llama para comprender la resistencia al cambio. Resistencia al cambio es un término que proviene de la psicología social, ¿verdad? Que está trabajado en distintas corrientes de psicología social, y es muy interesante cómo la trabaja la Escuela de Psicología Social de Pillon-Rivière, ¿verdad? La escuela argentina que es reconocida mundialmente, que la resistencia al cambio, siempre que hay un cambio nos resistimos a ese cambio, porque se juegan ahí, en esa resistencia, dos ansiedades básicas. Una es el temor a la pérdida, que nos puede suponer dos ansiedades básicas, bien digo. Uno el temor a la pérdida y el otro es el temor frente a lo que ese cambio representa para nosotros, a lo que podría afectarnos, ¿verdad? Entonces, la prevención, este proyecto que hacen en esa empresa, no es, ellos van a diferenciar, bueno, una cosa es la medicina que cura, la medicina curativa. La medicina curativa actúa sobre los órganos y sus funciones. Pero en cambio, cuando hablamos de prevención en medicina, se trata, dicen ellos, de modificar conductas humanas, formas de hacer que deben ser cambiadas. Y por lo tanto va a implicar la movilización activa de las personas y no la pasiva de sus órganos. Por eso, para llevarlo adelante, vamos a la siguiente, Luciana, va a ser necesaria tomar en cuenta algunas cuestiones. La principal cuestión es ¿por qué hay dificultades en las acciones de prevención? Entonces, ¿cuál es la principal dificultad? Ellos van a decir, fíjense, que siempre que intervenimos en conductas humanas, estamos actuando sobre las dimensiones sociales y colectivas de esas conductas. Y tenemos, para poder intervenir, pese a que somos médicos, dicen ellos, hay que tener un oficio, un arte, una profesión más cerca de las ciencias sociales que de la biología. ¿Por qué? Porque nos tenemos que dar cuenta de que, y esto va a ser un principio básico para la psicodinámica del trabajo, que es este postulado que dice, toda conducta humana tiene sentido. Lo repito, toda conducta humana tiene un sentido. Puede parecer que el otro es un loco, un tonto, un tarado, pero eso que es juicio nuestro debe detenerse allí y tenemos que tratar de analizar cuál es el sentido que tiene esa conducta humana para quien la realiza. Por eso dice, toda conducta humana tiene un sentido. Los trabajadores, aún los que realizan los trabajos más descalificados, los últimos peones, los que cavan zanja, los que barren, no son cretinos sociales, no son tontos sociales. Aún cuando se niegue, por ejemplo, a usar el casco, cuando es evidente que hay una cuestión básica de seguridad, aún cuando lo veamos tomando riesgos que podría evitar, su conducta tiene un sentido. Y es eso, entre otras cosas, lo que el estudioso, lo que quien va a aplicar el proyecto de prevención tiene que conocer. Vamos a la próxima. Toda conducta humana tiene un sentido. Entonces, si queremos proponer una nueva conducta, una nueva actitud, que lo consideramos muy legítimamente, que son justas y convenientes, hay que saber que al mismo tiempo tenemos que combatir la conducta preexistente. Tiene que dejar de hacerlo como lo que hacía para hacer ahora lo que nosotros le pedimos. Por eso, para que un trabajador adopte una nueva forma de comportarse, una nueva forma de hacer,
es necesario que renuncie a lo que hacía hasta ese momento, pero para que renuncie, él tiene que tener la oportunidad, de alguna forma, de criticar el comportamiento que era suyo hasta ese momento. Por eso ellos van a decir que en estos proyectos de prevención, donde se trata de cambiar algunas conductas y actitudes, hay que aplicar estrategias de develamiento. Vamos a la próxima. ¿Qué sería una estrategia de develamiento? Por eso dice, es mostrarle qué es lo que está haciendo mal, pero lo tiene que ver, tiene que poder darse cuenta. Por eso dicen, actuar es entonces poner en discusión lo existente, someterlo a la crítica, no a la crítica nuestra, que somos los expertos, médicos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, etc., sino a la crítica del mismo trabajador sobre su propio comportamiento. Y para eso, para lograr eso, tiene que comprender el sentido de lo que le estamos cuestionando. Si no podemos, ¿verdad?, lograr que trate de entender cuál es el sentido de lo que hace y de lo que debería hacer, sin esa respuesta vamos a recurrir a la fuerza. Y es a lo último que hay que recurrir. ¿Por qué? Porque la fuerza, dicen ellos, ya sea mediante sanciones, etc., es siempre fuente de decepción y está cuestionable éticamente, porque le estamos diciendo al otro cómo debe trabajar cuando nosotros no somos los que realizamos su trabajo. Vamos a la próxima. Entonces, ellos dicen, acceder al sentido de la conducta nunca es fácil. Mira qué lindo. Los gestos a través de los cuales se pone en práctica una técnica, cualquier técnica que esté realizando este trabajador, son gestos del cuerpo. Esos gestos del cuerpo, marcan estos psicólogos, están estrechamente vinculados con la cultura y dicen claramente, no se carga a un niño ni a un peso igual en la Argentina que en África. Y yo diría, no se carga a un niño de la misma forma en Rosario que en La Quiaca. Entonces, esos gestos a través de los cuales se ponen en marcha las técnicas que usan los trabajadores, que son gestos del cuerpo, se articulan a su vez con forma de vestirse, de hablar, de comunicar, y esos gestos que vehiculizan las técnicas, insisto, se construyen social e históricamente según normas bastante rígidas. Y acá vamos a lo que es una técnica, y para eso, para explicar lo que es una técnica, recurrimos a uno de los padres fundadores de la antropología, como fue Marcel Mauss, francés, que estudió, observó distintas poblaciones, cómo trabajaban, hasta cómo dormían. Y entonces, ¿qué nos dice Marcel Mauss? La técnica no se refiere únicamente al uso de herramientas y maquinaria. La técnica es el uso del propio cuerpo. Y por eso es constitutiva de la persona y es un instrumento de su acción en el mundo. Un instrumento de su acción en el mundo que responde, según el caso, a un oficio o a una profesión determinada. Vamos a la próxima. Entonces, de nuevo, trayendo todo lo que dije hasta ahora. Para Marcel Mauss, el uso de una herramienta es fundamentalmente dependiente de los usos del cuerpo. Siempre la técnica instrumental, la técnica que recurre a cualquier instrumento, se apoya en técnicas del cuerpo y depende de ella. De tal manera que cuando se tratan gestos técnicos, tenemos que cambiar la técnica con la que haces tal cosa, se tratan las técnicas del cuerpo. Fíjense que ahí dice la diapositiva, de tal manera cuando se tratan gestos técnicos, como los que están en la técnica de manipulación de materiales, también se tratan las técnicas del cuerpo.
Y yo les digo, alguno de ustedes habrá visto alguna vez descargar por los albañiles un camión de ladrillo y se van a dar cuenta de esto, cómo usan el cuerpo y la técnica que tienen para descargar rápidamente el camión. El movimiento compasado que hacen, cómo barajan los ladrillos en el aire, etcétera, etcétera. Entonces, toda técnica, por más que use herramientas, instrumentos, es una técnica de gestos del cuerpo. Cuando lo que quiero cambiar, es una técnica, voy a afectar, dicen ellos, el núcleo central de lo que hace que cada uno de nosotros se reconozca y sea reconocido por los otros como miembros de una comunidad de pertenencia cultural, social o profesional. Hay empresas, hay talleres donde de solo ver cómo se para una persona que viene a buscar trabajo, ya saben si sabe trabajar o no. De verlo solamente como toma un balde o cualquier tipo de instrumento. A esa comunidad de pertenencia que es el oficio, fundamentalmente. La profesión es una comunidad de pertenencia. Por lo tanto, una de las razones, dicen ellos, por lo que es tan difícil modificar los gestos técnicos utilizados tradicionalmente es porque un cambio en esos gestos van a cambiar la modalidad en que se inscribe ese sujeto en esa comunidad, en la profesión, en el oficio, en la sociedad. Por eso va a sentir afectada no solo su persona, su identidad. Vamos a la próxima. Entonces, otra cuestión, además de la identidad importante, es que las técnicas del cuerpo son conscientes, pero escapan a la conciencia. Generalmente la hacemos así. Si nos dicen, pará, explícame cómo lo haces, qué sé yo, a lo mejor lo explican. Pero la mayor parte, ustedes dirían subcortical, es decir, están inscritas en una parte de nuestro cerebro que no hace falta andar pensando paso por paso cómo lo hago. Esas técnicas tienen un carácter que son adquiridos, aprendidos, no nacimos con ellas, las aprendimos, las internalizamos. Y por lo tanto, si yo quiero mostrar que hay técnica para hacer lo mismo diferente, tengo que compararla con otra cultura. Ahora bien, aunque pudiera mostrarla, objetivarla, filmarla, etc., hay una dimensión social y psicológica que escapan casi totalmente a la conciencia. Y por eso ellos van a decir la paradoja del sentido, ¿cuál es? Si todo comportamiento tiene sentido, este sentido no es siempre consciente para el sujeto que lo implementa. Y de ahí vienen, esto que yo les decía antes, la necesidad de usar estrategias de nivelamiento. Vamos a la próxima, Luciana. Entonces, ¿cómo define Marcel Mauss una técnica? Dice que una técnica es un acto tradicional eficaz. Es decir, define a técnica con 3 palabras. Es un acto, es tradicional y es eficaz. Eficaz quiere decir que obtiene un resultado. Si no es eficaz, no es técnica. Es solo una especie de invocación, un acto esotérico, pero no es técnica. Para que sea técnica, tienen que lograr el resultado, ser eficaz. Si no es tradicional, tampoco es técnica, porque es un acto que no puede ser comprendido por los demás. Porque no puede transmitirse. ¿Qué es la tradición? La tradición es lo que nos trae las cosas históricamente, de una generación a la otra y entre varios individuos se la van pasando. Ahora, lo fundamental de una técnica es que pueda transmitirse, porque si no, queda la técnica en el que la inventó y punto. Y no es así. Lo propio de la técnica es que justamente pueda rutinizarse. Y finalmente, la dimensión tradicional de la técnica es también una trampa, dicen ellos, porque tocar una técnica es separarlo de la tradición y de la cultura. Y por lo tanto se puede volver incomprensible para otros grupos, o no transmisible. ¿Estamos? Vamos a la próxima. Entonces, para hacer una campaña de prevención, ¿verdad?,
hay que proponer una modificación de las reglas del trabajo y de la técnica. Pero el sujeto que individualmente comprende el interés de una nueva técnica, si es individual, no es efectivo, porque corre el riesgo de alejarse de las reglas del trabajo colectivo, es decir, perder el contacto con los demás, perder la forma de hacerse reconocer por los otros. Entonces, toda técnica tiene una dimensión intersubjetiva, es decir, debe ser compartida, debe tener sentido para ese acto tradicional eficaz. A partir de que es tradicional, debe ser comprendido por los demás. Vamos a la que sigue. Entonces, lo que están diciendo es que los gestos del cuerpo mediante los cuales vehiculizamos las técnicas que aplicamos en nuestro trabajo, es una especie de lenguaje que puede ser entendido por quienes comparten el mismo oficio o la misma profesión. Y si lo trato de modificar, corro el riesgo de afectar toda una comunidad. Entonces, cambiar, dicen ellos, no es solo afectar la posibilidad de reconocimiento por los otros, sino de romper en el largo plazo a lo que hace a la cohesión del colectivo de trabajo. Lo ideal para realizar el cambio es trabajar con todo el grupo de trabajo a fin de que todos realicen el cambio simultáneamente, es decir, juntos. Vamos a la próxima. Esto que está en azul, que haga evolucionar a todo el colectivo de trabajo conjuntamente, así no se arruina la cooperación. Este capítulo termina en la página, creo que está en la filmina número 14, fíjate, 2 filminas más adelante, con el método que ellos utilizan para trabajar justamente con los trabajadores y lograr el cambio. Es un método que se llama de una palabra auténtica, una escucha arriesgada. Porque ellos van a tratar de hablar con los trabajadores, de plantear el problema y intercambiar con todos los trabajadores colectivamente, y van a decir que los trabajadores van a tener una palabra auténtica, es decir, sinceramente auténtica, que es verdadera. A eso ellos le van a oponer lo que llaman una escucha arriesgada. ¿Arriesgada por qué? Porque ellos dicen, nosotros tenemos que dejar el experto, nuestra calidad de experto, un rato para avanzar en este trabajo como un explorador. Debemos dejar de lado todos nuestros prejuicios, nuestras prenociones, todo lo que sabemos, para tratar de entender lo que nos están diciendo desde su perspectiva a los trabajadores. ¿Y por qué es arriesgada esa escucha? Porque lo que escuchemos nos puede mover sinceramente la estructura y puede hacernos cambiar sinceramente nuestro punto de vista profesional. Bien. Se termina la hora, terminamos la clase, y lo que yo les tenía que decir es que tenemos que determinar, les vamos a informar con Silvia Hielo en qué va a consistir el trabajo para aprobar esta materia. Lo que tenemos que ver es si puede ser grupal, de alguna forma, no sabemos cómo, y lo que vamos a hacer es, yo siempre le presento una serie de consignas, no muchas, en mi caso siempre son 2 o 3, que los obliguen a leer alguna bibliografía de suministro para responderlas, y habrá alguna pregunta de elaboración, ya veremos. Pero eso se los van a contar Silvia más adelante. Así que ha sido un gusto estar con ustedes, y bueno, y nos comunicaremos vía examen. Doctora, ¿y cuándo sería más o menos la fecha del examen? Todavía no me puse de acuerdo con ella, pero no es algo inmediato. Ah, Siempre bien. hay un tiempo. No sé, más de un mes seguro. Ah, bien, gracias. Así que bueno, es próximo. Es próximo entonces. No, más, dije, más. Tampoco. Estamos en mayo. Bueno, gracias, Doc. Dice mayo, si digo mayo, mes, junio, ya se llega la vacaciones de invierno, todas esas cosas hay que tenerlo en cuenta también. Ya veré, claro. no se preocupen. Bueno, Tampoco va a gracias. ser algo que los ponga en tensión, no se preocupen. Así que nos veremos. Gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.
Chao, Chao, hasta luego, buenas chao. tardes, Chao, gracias. Henry. Chao, que Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas noches. Chao. Chao, buenas noches. Chao, hasta luego. Bueno, Luciana, entonces ya te informará Silvia esto. Sí, sí, Norma, yo mañana creo que la veo a Silvia y ya, bueno, después ustedes determinarán Nos ponemos de esta acuerdo. evaluación y se Sí. las pasan a los chicos. Bueno, dale, dale. Dale, te Luciana, mando- Hay que agregar, viste que yo tengo las clases desgrabadas, qué sé yo, a lo mejor algún tema, si no hay bibliografía se lo agrego, veremos. Bueno, Tengo que explicar con ella todo esto. Luciana, discúlpame. dale, Bueno, lo que creas, gracias, te los ¿eh? mandamos. Muchas Un gracias. abrazo, Norma, que andes bien. Chao, hasta luego. Chau, Chao, chau. Luciana, un gusto Luciana. trabajar con vos. Sí, Disculpame, No, tengo una no, consulta. Yo te mandé un mail esta semana ¿a porque dónde, con quién habló? con Con Valentina. Valentina, ¿cómo estás? Decime. Bien, vos, Bien, bien. Luciana, yo realicé el pago del mes de mayo convencida pensando que el pago de la inscripción correspondía al mes de abril, Te porque respondí, arrancamos en abril. claro, yo te respondí. Mira, en realidad mi función de trabajo no contempla el funcionamiento de cooperadora, pero Bien, el posgrado abrió la inscripción en febrero. Se pedía como parte de la inscripción que se pague el primer bono. Lo que debe estar pasando, o sea, vos vas a tener que pagar 24 cuotas de 8.000 pesos. Es que se toma la inscripción desde el mes que abrió la carrera, diríamos, la posibilidad de pagar el bono. ¿Sabés por qué te bien, aclaro esto? Porque si vos empezás en mayo, vas a pagar este año y el año que viene. Y si te excedes de enero, o sea, si querés terminar en mayo del 2025, te vas a encontrar con la cuota de la nueva corte en los últimos meses. Porque el ciclo lectivo de universidad es de marzo a marzo. ¿Entendés? Entonces, bueno, esto te lo comentaba más o menos por mail. Seguramente el sistema toma como el año académico de marzo a marzo el pago también. Pero es bien, indistinto, o sea, las 24 cuotas a vos lo que te conviene es pagarla dentro del año calendario 2024-2025, para que no te veas con que después aumentó a la tarifa de la nueva corte. bien. Sería año calendario 2023 a 2024. Claro, Bien, porque me ¿sí? dijiste 24-25 y me confundiste. Ah, Genial, no, perdón, no, para que no te veas con la cuota nueva de la corte 2025, que sería la que sigue. bien. Claro, yo pensé que como arrancamos en abril, la cuota de inscripción correspondía del mes de abril en adelante, pero bueno, me quedó colgada esa de marzo. Claro, porque la inscripción abrió antes que el comienzo de clases. Por eso Ok, es el desfasaje entre la cuota y el comienzo de clases. bien, lo voy a poner entonces. Dale, Muchas gracias, Luciana. nos vemos, chau, chau. Que andes bien, hasta luego.